Bueno, Luis Carlos, hay mucha expectativa con este envío. Mucha gente ya ha estado dejando preguntas. Le estoy comentando a todos los que están acá el día de hoy conectados que tú eres no solamente periodista, además especialista en toda la materia de activismo digital, de ciberespacio, y de construcción de redes ciudadanas, sino que también eres una persona que cubre la fuente de la Corte Penal Internacional y que, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Como uno de los mecanismos que nos ayuda a, por una parte, hacer presión para alcanzar la libertad y la democracia que todos los venezolanos queremos, pero por otro lado también que quizá es lo más importante o una de las cosas más importantes en la Venezuela que viene, que es la justicia, ¿no? Que haya justicia para Venezuela, que haya justicia para las víctimas, que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela puedan pagar. Y bueno, para nosotros es muy, muy importante que estés acá. Luis Carlos, bienvenido. Tengo acá, ya estaba anotando acá preguntas de las personas acá. Aquí, mira, hay preguntas, Luis Carlos, para que tengas una idea. Genial, genial. Desde la cuñada del fiscal hasta cuál es el estatus actual de la Corte, si la Corte sirve para algo o no, si son puros burócratas hablando pistoladas o no, si sale una orden de captura contra Maduro, si eso es posible, si no es posible, si va a ser este año, qué pasa si sale la orden, de verdad lo pueden capturar. Bueno, un montón de cosas acá que la gente tiene acá de inquietudes. Les pido que, por favor, todos los que quieran ir preguntándole a Luis Carlos Díaz sobre el tema de la Corte Penal Internacional, se sientan libres de hacerlo. Entonces, bueno, bienvenido, Luis Carlos. No sé si ya pudiste acomodar un poco lo del micrófono. Sí, ya tengo audio acá. Un abrazo. Tengo mucho retorno de tu parte. Bienvenido, Henderson. Bienvenido, Estefanía. Gracias. ¿Nos escuchan? Ustedes escuchan bien, ¿no? Fuerte y claro. Al que escuchamos perfectamente. Ahora sí. Pero se escucha doble, es lo que te entiendo. ¿Sí? Ok. Ya se escucha bien. Sí, te escuchamos con un poco de eco, pero sí. Habla ahora, Luis Carlos, a ver. Bien, bueno, mire. Bien, ando por acá y dígame si se escucha, porque lo que quería comentarles es que lo de la Corte es un recorrido largo. Sí, lo de la Corte es un recorrido largo, pero la gente siente que es eterno y no lo es. Cuando digo que es largo es que es un proceso que se lleva un tiempo y que en el caso venezolano, curiosamente, ha ido más rápido que el de muchos otros países y otros. Entonces también eso es difícil porque para todos es una materia completamente nueva, es una materia que no se había trabajado ni siquiera en América, o sea, ningún país del continente había tenido un proceso abierto en la Corte Penal. Somos los primeros. Y entonces a mí me pasó que fui a La Haya y en parte ir a La Haya era para buscar respuestas, tratar de, imagínense, intentar hacer algo como una guía de cómo los periodistas y los medios deben cubrir la Corte. Y cuando empezó a indagar, a preguntar, me dicen, no, hay unos periodistas que cubren la Corte, pero no es que hay un manual para todos, no es que hay un aprendizaje para todos, porque cada situación es distinta. Entonces tú te quedas en cero, pero te quedas en doble cero. Porque lo que me dijo uno de los principales expertos, que es además el periodista que tiene más años cubriendo la Corte, me dijo, no, tranquilo, esto es como un juicio penal en tu país, pero grande. Yo no, en mi país no hay juicios penales, en mi país no hay jueces independientes, no sabemos qué es un fiscal, no sabemos qué es un estándar de prueba. Es decir, nuestra falta de conocimiento sobre la materia de justicia es absoluta, además generacionalmente nos pega mucho más. O sea, mi generación ya no vivió nada, un sistema judicial independiente ni libre. Entonces, bueno, la mayoría de los venezolanos no sabe decirte ni siquiera qué es un fiscal o para qué sirve, qué hace. Entonces nos toca aprender mucho y nos toca aprender aceleradamente. Por eso digo que es un proceso que nos toma tiempo y que, por fortuna, con el caso venezolano, ha ido a buena velocidad. De hecho, he visto comentarios de gente que dice, bueno, eso es burocracia. No. O sea, mire, hay que entenderlo de esta manera. En la historia de la humanidad no existía una corte como esta y fue inventada hace 25 años y está operativa desde hace unos 20 años. Y eso en tiempos de justicia es bastante que haya un tribunal por encima o por fuera de todos los países que les sirva a todos esos países en el
planeta. Entonces, claro, como es una experiencia nueva, toca ver por dónde se va a agarrar lo venezolano, que es sumamente complejo. Entonces, bueno, para resumir en breve, quiero que sepan que todos sepan que Venezuela se está investigando, o sea, la investigación está abierta. Te escuchamos un poco mal, es decir, Luis no Carlos. hace 10 años ni 20 años se abrió. Te escuchamos un poco mal, ¿Se se cortó? te corta un poco. O sea, lo último que entendí es que Venezuela se está investigando, Sí, ahora mejoró. que es el único país de la región que está abierta en la corte, ¿correcto? Te escuchamos mal, te escuchamos mal. Sí, si quieres, bueno, vamos a ver cuando Luis Carlos reconecta aquí la... te escuchamos un poco mejor, te escuchamos un poco mejor. Ahora sí. A ver, Ok, habla, a ver. ok. Ahora sí. Ahora sí, estoy acá. ¿Sí? Vale, Sí, ahora vale, sí. disculpa, tuve que pasarme a datos. Nada, para tener claro para tener claros una cifra, la investigación sobre Venezuela se abre en el año 2021, no hace 10, no hace 20, desde el año 2021, y esa investigación de inmediato fue torpedeada por el Estado venezolano. El Estado venezolano empezó a hacer frenos, a hacer intervenciones ante la Corte, porque además, como es el Estado, para la Corte existe la diferencia entre Estado y gobierno. Entonces decía, no, claro, hay que esperar a que las autoridades del Estado respondan, hay que esperar a que las autoridades del Estado cooperen. Entonces, en ese asunto de esperar, pues bueno, se comieron el año 22, esto arrancó a finales del 21, y luego el Estado venezolano hizo 6 apelaciones. O sea, apeló el proceso 6 veces con 6 cosas, y lo que decidió la Corte fue hacer una sola sesión, que fue a finales del 2023, donde el Estado venezolano pudiese hacer todo, mostrar todas las pruebas que tenía para parar ese proceso, y esa decisión, o sea, esa difusión sobre las apelaciones llegó hasta marzo del 2024. Es en marzo del 2024 cuando la investigación se puede decir que está corriendo libremente, sin tropiezos, sin más interpelaciones y sin más cosas que le entorpezcan. Pero estamos hablando, imagínense, marzo del 2024, eso fue anteayer. Lo que pasa es que en tiempo venezolano es la vida. En marzo del 2024 todavía estábamos discutiendo quién era el candidato de la unidad opositora. Vale, pero Eso es claro, todo lo que ha no va a ser pasado. la vida así. Sí, Entonces, hay que llevarlo. Y la otra cosa importante... Luis Carlos, Sí. Luis Carlos, el principal problema que estás teniendo, desconecta Sí, el Bluetooth. claro. Cuando eso ocurrió, el dólar estaba... Desconecta el Bluetooth, es pero que también pasa que hay un asunto, y es que con Venezuela se están investigando una serie de crímenes que, lo voy a explicar de esta manera, las causas por las que se abre el proceso son detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y persecución. Todo eso dentro del marco de lo que llaman persecución política. Lo que investiga la Corte es algo que además viene también de parte de la ONU, es la persecución a las personas disidentes políticas o percibidas como disidentes, porque entonces ahí también entran periodistas, defensores de derechos humanos, chavistas que se voltearon o que son críticos y que les aplican el mismo método de desaparecerlos, torturarlos, negarles justicia, perseguirlos. Entonces, cuando dicen que la Corte está investigando, no significa que es que están viendo si pasó o no pasó. Cuidado con eso. Porque uno dice, pero si claro que ocurrió, me pasó a mí, le pasó a otro, ¿qué tanto investiga la Corte? No es eso. Lo que la Corte tiene que, cuando hacen la etapa de investigación, lo que trata de establecer es cuáles casos concretos pueden ellos determinar que vinieron por órdenes superiores. ¿Okay? Porque que hayan detenido gente, pues en Venezuela hay miles de detenciones, miles y miles de detenciones. Que hayan desaparecido gente, pues sí, hay miles de casos de desaparición. Que haya tortura, miles de casos de tortura. Pero ellos tienen que establecer unos casos específicos donde digan, a este conjunto de personas le aplicaron esta receta por una orden superior. Y ahí es donde tienen que tomarse el tiempo que necesiten, porque necesitan no solamente a la víctima, sino también a testigos, pruebas, grabaciones, documentos, lo que sea, para poder determinar que las más altas autoridades dieron esas órdenes. Esto cambia también después del 28 de julio. La gente va haciendo... La televisión ordena la detención. Luis Carlos, la gente va haciendo preguntas en el envío, te la podemos ir haciendo, creo yo, y así puedes ir respondiendo a medida que pase eso. Claro, Cuando claro. estabas
que el Estado venezolano hizo 6 apelaciones para intentar detener la investigación, mucha gente preguntó si ya la cuñada del fiscal era parte del equipo de defensa de Maduro, ¿no? En ese momento. También preguntaron qué pasó con lo de Chile, si el caso de Ojeda ayudó o no. Hay gente preguntando que sí cambien al fiscal porque parece que lo están investigando, si el caso de Venezuela empieza desde cero o no. Es decir, hay muchas preguntas alrededor del fiscal y con lo que acaba de pasar con Chile, que no sé si tienes información al respecto. Sí, vamos a ir por partes. Mira, lo de Chile es de las cosas más importantes que ha pasado últimamente, pero además es algo completamente novedoso. Estamos hablando que el sistema judicial y de investigación chileno está tratando de resolver un crimen muy complejo, que fue el asesinato del teniente Ojeda, una persona venezolana que tenía refugio en Chile y que fue detenido, desaparecido, torturado y asesinado en territorio chileno. Y cuando Chile empieza a investigar, se da cuenta que no fue un crimen cometido por agentes de Chile, sino por venezolanos. Y descubre además que hay una mezcla entre banda delictiva y probablemente oficiales, personas que trabajan para el aparato represivo venezolano. Y de otra cosa que públicamente dice Chile es que esto fue acordado en la embajada de Chile, de la embajada de Venezuela en Chile. Entonces, claro, estamos ante un fenómeno de represión transnacional. Es un crimen muy grave, muy complejo, muy difícil, y entonces lo que estamos viendo es que el aparato chileno decide cooperar con la Corte Penal, porque dice, bueno, ustedes allá están haciendo una investigación por persecución y por estos crímenes horrorosos, bueno, vamos a aprender uno de los otros. Esto no significa que el caso de Ojeda se va a juzgar en La Haya. De hecho, eso no puede ocurrir, porque el asesinato de Ojeda pasó en territorio chileno y es responsabilidad de las autoridades chilenas darle una respuesta a su propio tribunal. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que se quede en Chile. Pero la cooperación sí es importante porque aumenta la inteligencia, los datos y sobre todo la información sobre la cadena de mando de quién mandó a matar a Ojeda. Y probablemente con la Corte se consigan algunos nombres, algunos funcionarios comunes, algunas personas que la propia Corte está investigando. ¿Qué es lo mejor de esto? ¿O qué sería lo recomendable? Que no sepamos mucho. Es decir, si nosotros lo sabemos, lo saben también los represores. Y pueden borrar pruebas, y pueden borrar gente, y pueden acabar con cosas importantes. Entonces, eso va a ir a su propia velocidad, pero es una buena noticia porque también significa, y esto es otra cosa clave, que la Corte Penal está recibiendo presión ya no solamente de la sociedad venezolana, de las víctimas, sino también de otro Estado miembro. Chile es parte de la Corte Penal y le está diciendo, mira, el problema en Venezuela es tan grave que desborda y me llega a mí. Y eso también nos ayuda, o sea, es como que tengamos a Chile de aliado para presionar porque se abra por fin un caso específico. Eso por ese lado. Por el lado del fiscal, el fiscal Khan tuvo 2 acusaciones. Una, que fue una recusación hecha por venezolanos, a mi parecer, tratando de retrasar el proceso, y no funcionó. La Corte lo rechazó, fue rechazado de forma, y la única jueza que dijo yo no estoy tan de acuerdo, dijo yo no estoy tan de acuerdo rechazarlo de forma porque yo lo rechazo de fondo. O sea, que está rapado por todas partes. Entonces esa recusación no pasó y es bueno que no haya pasado porque qué fastidio retrasar tanto el proceso. Y lo segundo fue la acusación de violencia, acoso sexual. El fiscal Khan es acusado de acoso sexual por una funcionaria de la Corte y ahí pasó algo que es novedoso también, es que estamos viendo cómo el mundo cambia, y es que la propia Corte dice, nosotros no podemos juzgar ni investigar este caso, se lo vamos a dar a un ente externo y que ese ente externo le garantice a la víctima el mejor de los debidos procesos para que ella tenga derecho y el fiscal tenga derecho a defenderse, y eso va a ocurrir por fuera de la Corte. Entonces, eso no ha avanzado aceleradamente ni nada, eso va a su propio ritmo. Si en algún momento hay un cambio de fiscal, nadie se preocupa porque el caso venezolano no está en manos de Karim Khan y ya, está en manos de la fiscalía. La fiscalía son como 200 personas, el fiscal Khan es el fiscal principal, pero los equipos que trabajan por países y el equipo que trabaja en Venezuela sigue activo, sigue procesando datos, sigue procesando cosas, y sea lo que sea con el fiscal que nombre, eso pasaría. Entonces, por ese lado, yo creo que no hay sino que esperar. Ojo, si ustedes trabajan temas de género, violencia de género, un tema que a mí me llama mucho la atención y le dedico tiempo, es bueno lo que está pasando en la Corte porque también le demuestra a muchas víctimas del mundo que no hay nadie impune,
que la gente puede ser juzgada, que puede ser procesada y que se puede garantizar debido proceso. Imagínate, por ejemplo, que tú eres una secretaria en una empresa y que la empresa te manda con recursos humanos y el tipo de recursos humanos es compadre del jefe que te extorsionó, que te acusó. Bueno, este precedente que está haciendo la Corte de hacerlo un ente externo es algo que puede luego convertirse en una regla para el planeta de cómo se procesan estos casos. No, mira, gracias mil y me disculpan el tema técnico. Lo que quería comentarles es que la Corte es algo que nos reta a todos, nos pone en un terreno completamente distinto y hay que tomárselo en serio. Sobre todo porque yo tengo que lidiar todos los días con gente que dice, por ejemplo, eso no sirve para nada. Y es como, pana, estamos ante lo único que pudiese jugar el chavismo en este momento, internacionalmente y de forma independiente. Bueno, más allá del caso Argentina. O gente que te dice esto nunca da resultados de nada y bueno, resulta que sí, la Corte Penal tiene gente presa, tiene casos que han llegado a final. Claro, la diferencia que tenemos o la unicidad que tenemos es que no había ningún caso en América, no había ningún caso sobre un presidente, eso no había. Entonces, claro, esperar que hubiese algo sobre Maduro y demás era muy difícil, pero ahora tienes preso a Rodrigo Duterte y Rodrigo Duterte era presidente de Filipinas. Entonces eso es algo que hace un mes no se esperaba o no estaba como en el panorama y de pronto entró y cambió todo. De hecho, Duterte cumplió años el sábado, y está preso ahí en la cárcel. La cárcel se llama Scheveningen. Está preso en la cárcel de Scheveningen y tiene 80 años y va a estar preso porque además su proceso sigue dentro de unos meses que le van a leer de qué lo están acusando y todo ese asunto y tiene que acogerse a ese tribunal. Y la otra cosa con la que estamos lidiando es que hay una matriz creada por el propio chavismo de decir que Karim Khan es un corrupto, que le dieron unos maletines de dólares, de oro, que lo tienen comprado, y eso es ese es un discurso que compra un sector de la oposición que yo le llamo como el sector de la oposición de nada sirve, todos están vendidos, todos son unos corruptos, ¿sabes? Todos roban, todos son malos, es como la línea anti todo, y de eso también hay que cuidarse, porque lo clave aquí, y voy con el tema de la cuñada del fiscal, es que efectivamente el chavismo nombró a la cuñada del fiscal como una de las abogadas de la defensa en las interpelaciones del año 2023. Eso no significa que sea la abogada de Maduro y no significa que vaya a ser abogada cuando se abra un caso. Solamente fue uno del equipo abogado durante el proceso de las interpelaciones y no le sirvió de nada. Las 6 interpelaciones la ganaron las víctimas venezolanas. Las 6 interpelaciones la ganó la fiscalía de Karim Khan. La fiscalía se defendió con todo lo que tenía y le dieron durísimo a la defensa de Venezuela, en este caso la defensa del chavismo, y en la defensa del chavismo estaba la cuñada del fiscal y no sirvió de nada. Entonces a mí me llamaba la atención porque una de las mayores, vamos a decir, como victorias que ha tenido las víctimas venezolanas, 9 meses después la convirtieron en una derrota, cosa que no tiene sentido. Es decir, la interpelación la ganamos, la interpelación hace que el sistema se dé cuenta que Venezuela no coopera, no cumple, miente, estira los procesos, se pronuncia sobre eso y unos meses después dicen, no, es que eso no sirve porque la cuñada del fiscal estaba ahí. Y es como, más bien se les ganó y se les ganó en su cara. Entonces es súper raro porque lo que pasó con la Corte en ese momento es que ellos dijeron, uno, que cuando nombraron a la cuñada del fiscal nadie dijo nada, es decir, no hubo una recusación, no hubo un reclamo. Entonces se dio el proceso, y 2, que todo lo que está escrito en la Corte Penal sobre conflictos de interés está hecho sobre la base del proceso judicial, del caso, cuando se abre el caso. Y en este caso era en una apelación, estábamos en un espacio preliminar, ¿no? Entonces ahora van a tener que cambiar también la legislación de la CPI, y eso es bueno para todos, porque aunque lo de la cuñada no sirvió para nada, claro que se vio feo. Entonces, pero que algo se vea feo no significa que no sirva. Entonces estamos ahí tratando de lidiar con estos temas de opinión pública, y sí, 2025 puede ser un año en el que haya órdenes de captura o de asistencia a la corte, o que haya un avance importante en la investigación, porque ya está corriendo libre desde marzo del año pasado. Luis Carlos, una pregunta rapidito.
con el caso que está llevando Chile a la Corte Penal Internacional, pudiese retrasar un poco el caso venezolano, de los demás casos venezolanos? No lo retrasa, Barba. Más bien, ambos casos van a ganar. Ambos casos se van a acelerar el proceso. Y te cuento qué pasa. El caso Ojeda es un caso de asesinato. Y la Corte Penal no está investigando asesinatos. La Corte Penal no investiga asesinatos en el caso venezolano. En el caso filipino sí. Pero el caso Ojeda tiene un crimen que es muy grave, que es el crimen de persecución. Entonces, lo que Chile ha descubierto sobre persecución, se lo pasa a la Corte y la Corte dirá, bueno, entonces este aparato sí es lo que nosotros estamos investigando. O sea, los nombres se parecen, los responsables se parecen. Esto estoy yo como calculando sobre la base de lo que hemos leído, ¿no? Y por el lado de la CPI ganan al decir, epa, este problema venezolano ya llegó a otros países, pero sigue siendo de Venezuela. Entonces, ambos aparatos piensan que son investigadores. Los investigadores necesitan aprender mucho, porque no es que se las saben todas, es que tienen que ir aprendiendo sobre la base de lo que van descubriendo. Entonces, ambos grupos van a aprender de lo que han investigado. Eso para nosotros es de las mejores noticias que hemos tenido. Leonela, Estefanía Yo después y tenía después una Henderson. Yo tenía una pregunta para ti, Luis Carlos. ¿Hasta cuándo crees que se siga abogando por la complementariedad? O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, Sí, no sé si esto mucha hay gente que entiende lo que es la explicárselo. complementariedad y quizás no Ajá, ¿y quiere qué explicar un es? ¿Y poquito. qué es? Explica un poquito, claro. Sí, esto hay que explicárselo a todos. Porque, ¿qué pasa? La Corte Penal se debe a los estados que son miembros, ¿no? Entonces, con el caso venezolano, lo que hizo la Corte es decir, yo estoy investigando unos crímenes que ocurrieron en Venezuela, yo entonces necesito que el Estado coopere conmigo, me dé información. ¿Qué es el principio de complementariedad? Que la Corte dice, allá donde el Estado no pueda o no quiera hacer la investigación, yo la hago. Es decir, yo complemento al Estado. Yo cubro lo que el Estado no hace. Entonces, esa es la complementariedad positiva. Yo hago lo que tú no vas a poder hacer. En el caso venezolano se demostró que ni quiere ni puede, no le da la gana. Entonces el fiscal se inventó una figura, creó una figura que no existía, por eso le decía que el caso venezolano es nuevo, es inédito, tiene unas cosas que son un reto. Y es que él dijo, bueno, vamos a hacer dos cosas. Uno, una oficina del fiscal en Caracas. Eso no existe. En otras partes del mundo no existe. En otras partes hay oficinas de la Corte Penal, oficinas completas con todos los equipos. Por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania ellos están investigando crímenes. Uy, se le está Acabando cayendo. el saldo. Se te cayó por un momento, Luis Carlos. Vimos a perder a Luis Carlos. Venezuela. ¿Cómo? Ya en Venezuela. Ya retomó, se te fue como por 3 segundos. Sigue. Mira, entonces el fiscal manda a Caracas a uno o dos funcionarios que están en la oficina. La oficina está ahí en la sede de Naciones Unidas, donde la gente va a protestar. Para el PNUD, ahí está la oficina. Funciona. Está muy mala la señal. Sí, Luis Carlos se escucha muy cortado. Para que el Parlamento cambie. ¿Sí me siguen allí? Ahora sí, pero antes se cortó mucho, Luis Carlos. No, la tiene agarrada. No cuando tiene habla. como función entrevistar víctimas. Qué locura, se está cortando mucho. Sí. Ahora sí. Ahorita te estamos escuchando cuando ibas por la presentación. Sí. Ahorita salió y dijiste. ¿Sabes qué me pasa? Entrecortado. Qué locura. ¿Sabes qué pasa? Que el Wi-Fi como que se desconecta y entran los datos. Luego los datos salen y entra Wi-Fi. Es un desastre. Modo avión Es un ni queda desastre. con una sola fija. Sí. Es una locurita. Así que está en Venezuela. Luis Carlos es orgullo de Charallave. Para que lo El sepan. orgullo es- Hijo Charallave. hijo genuino de la educación pública, ¿no? Como dicen estas ratas que acabaron hasta con los colegios de Venezuela. Yo soy de Charallave. Miren, entonces, les retomo el hilo.
y porque esto, insisto, es complejo, pero hay que explicarlo. El fiscal instala una oficina en Caracas que no es para entrevistar víctimas, ni para seguir el juicio, ni el caso, ni la investigación, ni nada. No tiene nada que ver con la investigación. Todo eso se está haciendo en La Haya. Lo que se hace en Caracas es cooperar con el Estado venezolano para que mejore la legislación, para revisar cómo funciona el sistema judicial, para ver cuáles son las mejoras que hay que hacer. A nosotros eso primero nos cayó mal porque nos parecía hipócrita. Decíamos, bueno, el Estado no te va a ayudar a nada, el Estado te va a entorpecer, ¿sabes? Te van a comprar los funcionarios. Nos creamos cualquier escenario, pero más bien nos sirvió porque esos funcionarios en Caracas se dieron cuenta, bueno, que los presos políticos no tienen abogados, que cuando vas a pedir un papel a tribunal no tienen ni para sacar copia, que te quieren extorsionar en todas partes, que la legislación es un desastre, que el parlamento no es legítimo. O sea, se han dado cuenta del país que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal habló de la complementariedad dinámica. La complementariedad dinámica se explica fácil, se explica como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, ellos le piden cosas al Estado, el Estado tiene que responder o no, y en la medida en la que no responde, la Corte va avanzando. Y nosotros con eso estábamos molestísimos. El año pasado armamos mucho lío hasta diciembre, porque en diciembre el fiscal Khan se para en la Asamblea de Estados Partes en La Haya y dicen: señores de Venezuela, se acabó el tiempo. Yo no espero más por esta vaina. Yo no espero más por la complementariedad. Esto no es infinito. O sea, el tipo fue muy duro y de hecho habló de los niños presos. Esa es la explicación de por qué los niños fueron la mayoría. Solo quedan 3 presos, 3 adolescentes presos, pero todos fueron liberados en diciembre. Hacia el 24 y 31 de diciembre ya todos estaban fuera, menos 3. Habló de violencia sexual, habló de persecución, habló de los crímenes en Venezuela y dijo: señores, esto se acabó. Entonces, para responder a Leonela, la Corte está obligada a cooperar con Venezuela, está obligada a esa complementariedad, pero Venezuela ya agotó todos los jueguitos para retrasar el proceso. Entonces, estamos en un buen momento. Ya no estamos en el 21 ni en el 22, que el fiscal estaba obligado a esperar por Venezuela. Ahora están haciendo su investigación por su lado. Carlos, Estefanía. Te escuchamos mal, Estefanía, se te escucha mal. Ay, ahora, mejor. No mucho. No la escuchan bien, yo no la escucho bien. Se te escucha como con mucho eco. Cierra la Luis pregunta. Carlos. Cierra el micrófono, Luis Carlos. Eso, ahora sí, Estefanía. Ok, buenísimo. ¿Me oyes, no, Luis? Ahora sí. Mira, te cuento. A mí me gustaría que pudiésemos compartir con todos los que nos escuchan, que entiendo, además tienen interés especial en que esto avance, como todos los que estamos acá. Justamente, cómo podemos hacer una contribución para acelerar los procesos, para que esto coja cada vez más insumos y más evidencia y que pueda justamente pues traducirse en que se haga justicia en el tema de Venezuela, ¿no? Y te explico un poco, ¿no? Desde nuestra posición, lo decía Jesús, yo represento un partido político, llevo la Coordinación Internacional de Voluntad Popular, un partido que ha sido reconocido como víctima ante la Corte, ¿no? Y hemos tratado de seguir cada vez que se abren procesos de recepción de denuncias, por ejemplo, haciendo levantamiento de las víctimas sistemáticas que ha tenido, en este caso, los militantes y activistas de nuestra organización, con la diáspora política que organizamos en más de 200 ciudades del mundo, cómo podemos ser una contribución al proceso, ¿no? Entonces te hago 2 preguntas puntuales. ¿Contribuye que presidentes en ejercicio soliciten, y esto va a parecer un trabalengua, pero que soliciten al fiscal Karim Khan que a su vez solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional se emita la orden de captura contra Nicolás Maduro? Si esto es así y es efectivo, ¿cómo podemos contribuir como diáspora o activistas por la libertad de Venezuela en países que tienen instituciones que funcionan, donde tenemos activistas que pueden ejercer interlocución? ¿Cómo puede ser una contribución efectiva el lobby que puedan hacer justamente estos activistas ante instituciones, ante cancillerías, ante ejecutivos, ante congresos, senados, para exigir los presidentes soliciten al fiscal Karim Khan a través de los procesos establecidos que se emita la orden de captura? Yo te digo, yo no soy nada escéptica de la justicia que pueda llegar a través de la Corte Penal Internacional. Tuve el privilegio de estar en audiencias en donde se estaban enjuiciando, hablabas del expresidente filipino, estuve en audiencias donde enjuiciaban a
a quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad en República Centroafricana, por ejemplo, y lo ve ahí sentado en el banquillo de los acusados, escuchando testimonios de víctimas, con la fiscalía presente, con la defensa. Es decir, yo he sido testigo en primera persona de cómo esta corte puede ejercer justicia finalmente, ¿no? Y un tipo que probablemente nunca pensó ser capturado, fue capturado en Francia y está ahí sentado. Hay una cárcel en la que están siendo procesados otros criminales de lesa humanidad. Entonces yo creo profundamente en la efectividad de la corte. No me pongo tiempo, porque como no me pongo tiempo tampoco para la salida de la dictadura, pero sí creo firmemente que esto es un mecanismo efectivo de presión, ¿no? Para el dictador y para quienes acompañan los crímenes de lesa humanidad y son también pues cómplices de toda esta ejecución de delitos. Entonces, para concretar, y perdonen lo largo de la introducción, ¿cómo podemos hacer una contribución efectiva para acelerar el proceso legítimo de que se haga justicia sobre el caso de Venezuela, quienes somos activistas, quienes representamos organizaciones y quienes tenemos el privilegio, la fortuna y la gran oportunidad de estar haciendo vida en países donde hay instituciones y donde se respeta el Estado de Derecho? Cambio. Felicio, gracias. Y Antes de que aprendas, que no sé, seguramente no lo viste porque estamos en este en vivo, pero hace una hora el juez de California falló a favor de los venezolanos en el tema del TPS. sí, venezolanos y haitianos. Bueno, pero... Y otra cosa, Digo por los disculpa, que y no siguen. para acotar, que también es importante, difieren por ahorro energético al juicio a Rocío San Miguel. Pero se entendió la idea. Sí, la dejaron para el 26 de mayo. O sea, van de 2 meses, en 2 meses van los retrasos. Sí. Miren, para responderle a Estefanía, conecto también un comentario que hace Amílcar M, que además molestó al chat, y los estoy viendo comentando allí, porque Amílcar dice, tan falsos los de BP. Y la cosa es lo siguiente, Amílcar y los demás, el partido político te puede caer mal. Si estás en un entorno democrático, no votas por él y ya. ¿Sabes? No te gusta tu partido, no votas. Pero lo que pasó en Venezuela con BP es que muchos de sus miembros, de forma generalizada, fueron acusados de terroristas sin pruebas, detenidos, desaparecidos, torturados. Algunos se han tenido que ir al exilio, o muchos se han tenido que ir al exilio, han perdido propiedades. Es decir, tienes un montón de crímenes de Estado contra un grupo de personas solo por tener una identidad política. O sea, el caso BP encaja perfectamente en un caso de persecución política, como un patrón. Entonces, ese asunto de que el chavismo trate de blanquear, trate de maquillar y decir, no, es que todos son unos terroristas. Pues mire, aunque sean unos terroristas, usted no puede ni detener, ni desaparecer, ni negarle derecho a la defensa, ni matar gente, ni exiliarlos, ni nada. O sea, lo que quiero decir aquí es que la Corte tiene las evidencias de las cosas que hemos vivido estos años. Además, ya no es BP, ahora es 20 y PJ y es un montón de gente más. Y lo peor, señora Milka, los chavistas disidentes. Gente que ha denunciado corrupción en PDVSA, la torturan y la desaparecen y le entran a palos y demás. O sea, esto se le ha revertido al propio chavismo, incluso a sus propias líderes comunitarios, bases comunitarias, hijos de líderes, los han apresado y detenido. Eso es lo que hay que frenar. Entonces, conectando con lo de Estefanía, pasa lo siguiente. No es correcto, no estaría bien que presidentes de otros países le pidan a la Corte que hagan órdenes de captura, porque eso sería una presión sobre un fiscal que debería ser autónomo. O sea, la premisa del fiscal es que no debe responder a presiones. Claro, si uno dice no debe responder a presiones, tú dices, bueno, entonces son sagrados, entonces no. Bueno, lo que hay que pedir es celeridad en el proceso. Hay que pedir celeridad. ¿Qué pueden hacer otros países y qué tenemos que pelear que hagan? Uno, fondos. La Corte necesita fondos. Ellos tienen un presupuesto, agárrense ahí, de entre 180 y 200 millones de dólares al año. O sea, eso es nada. Eso es nada para que opere toda la Corte. Entonces, los Estados miembros pueden poner plata. Por cierto, el país que más dinero le dé a la Corte es Venezuela. Venezuela tiene como el 60% de la deuda que hay con la Corte Penal. Segunda cosa que tienen que hacer los países. Muchos países son receptores de víctimas. Muchos.
Y esos países pueden escuchar a las víctimas, pueden documentar sus casos, pueden dar atención psicológica, pueden ayudar a que se integren, a darles refugio y agarrar esa documentación y dársela a la corte. Y decir, mire, nosotros hemos demostrado que aquí hay unas víctimas y estas víctimas se quejan de esta y esta y esta cosa y pedimos, eso es una manera de presionar. Esa es una manera de presionar y lo pueden hacer los presidentes y los parlamentos. Pero es que hay otra capa, Estefanía, y es que esos países también pueden entregar información sobre perpetradores, porque hay países donde se han mudado funcionarios, represores, asesinos, secuestradores del aparato de represión estatal y ahora están pidiendo refugio, asilo. Bueno, tienen que pasar por el aparato de inteligencia de esos países y esos países le pueden reportar a la corte y decir, epa, yo tengo aquí a fulano de tal, yo tengo aquí a alguien que era de tal aparato. ¿Y sabes por qué? Porque tan importante como las víctimas son los testigos. Los casos de la Corte Penal necesitan testigos y eso es algo que nosotros no tenemos en la mente. Los testigos son esos funcionarios que te pueden decir, yo era parte del SEBIN, yo era parte del DGCIN y escuché cuando dieron la orden de detener a fulanito. Yo tengo esta grabación, yo tengo este documento, y esa gente necesita protección, anonimato, necesita acompañamiento, necesita cosas para poder entregarle a la Corte Penal insumos que nosotros en Venezuela no vamos a tener o que ustedes como víctimas organizadas en el mundo no van a tener, porque las víctimas son una cosa distinta a los testigos. Entonces, estos países pueden servir de puente para que información de los testigos llegue a la corte. Y eso ayuda mucho más que decir, dame la orden de captura. O sea, mucho más, pero mucho. O sea, es un nivel muy alto, muy alto. Y luego tienes otra capa, y disculpa porque me entusiasmo. También pueden congelarle cuentas bancarias, también pueden congelarle inmobiliarias, también pueden quitarle visas a familiares. También, o sea, los países que son aliados de la democracia en Venezuela pueden tomar muchas decisiones y muchas acciones que no es solamente decirle a CARICAM que saque una orden de captura, porque la orden va a salir cuando ellos ya hayan demostrado que cumplieron todo en la investigación, que está pulida, que está blindada, para poder decir fulano de tal está vinculado a crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso puede pasar en 5 minutos o en 5 meses, no lo sabemos. Gracias, Luis Carlos. Henderson. Yo tenía una pregunta ya interesante y es que luego del tema de la guerra en Ucrania y el tema de la guerra en Medio Oriente, la gente vio cómo la corte actuaba con mucha velocidad, como con mucha celeridad. Entonces vieron a la corte emitir una orden de captura contra Netanyahu y su ministro de Defensa, vieron a la corte emitir una orden de captura contra Putin y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y Maduro para cuándo, no? Entonces la gente siente que Maduro lo llevan investigando desde hace mucho tiempo, pero entonces la corte es muy rápida para algunas cosas, pero lenta para otras cosas. ¿Qué le podemos decir a esas personas, Luis Carlos? ¿Qué le podemos decir a esas personas que dejaron de confiar o que perdieron credibilidad en la corte porque parece ser muy rápida para emitir órdenes de captura contra Netanyahu, pero lenta contra Maduro, por ejemplo? Pero es que ahí entramos, Henderson, en otra de esas cosas que yo digo. Tenemos una victoria y la convertimos en derrota porque somos gafos. O sea, y lo digo así, me disculpan. Tú sabes los cojones que hay que tener para tirarle una orden de captura a Putin y a Netanyahu. O sea, Maduro es un monstruo, estamos de acuerdo en eso, pero estamos hablando de Putin, coño, ¿sabes? Entonces, algo que podía ser una cosa de ventaja, de poder decir, pana, la corte va en términos de justicia contra el que se coma la luz, nosotros lo convertimos en, bueno, pero como no es Venezuela no sirve para nada. Entonces, coño, vamos a aprovecharlo a favor, ¿ok? Vamos a aprovecharle el argumento a favor. Ahora viene la diferencia, ¿por qué Rusia, Ucrania, Gaza y Palestina? Primero, son crímenes de guerra. Ahí no son crímenes de lesa humanidad, aunque también se han cometido muchos, pero son crímenes de guerra. De una guerra que está en marcha. Entonces la fiscalía asume que aunque no va a parar la guerra, puede parar algunos patrones. Y de hecho con Putin pasó. La orden de captura de Putin es por secuestrar niños ucranianos y entregarse a las familias en Rusia. Y eso, una vez la corte lo denuncia, Putin dejó de hacerlo. Todavía hay que buscar niños, todavía es un liazo gigante. De hecho, hay todo un tema ahorita porque Estados Unidos tiene buena parte de las bases de datos de esos niños y el gobierno de Trump no quiere cooperar. Pero es un crimen que dejó de ocurrir
en medio de una guerra que ya es monstruosa. La otra cosa es que ni Rusia ni Israel son miembros de la Corte Penal. No son miembros. Entonces, Karim Khan ya no tenía que esperar la cooperación del Estado, no tenía que esperar nada de buena fe, sino que dijo, mire, ustedes están atacando, en el caso de Putin, Ucrania, y en el caso de Israel, en los territorios de Palestina, entonces se abre este proceso. Y la otra cosa que ocurre es que la corte allí ya te decía antes, ellos no tienen que esperar una cooperación, pero ellos asumen que pueden frenar parte de la conflictividad. En el caso de Israel, ¿qué ocurrió? Bueno, que las órdenes de captura fueron contra Netanyahu, el ministro de Defensa, y contra 3 miembros de Hamas. Esos 3 miembros de Hamas ya están muertos. ¿Ok? Ya está muerto. Pero el ministro de Defensa cambió, el de Israel cambió. Y si cambió es por algo. ¿Ok? Si cambió es por algo. Y si las prácticas de Israel cambiaron, fue por algo. Entonces sí hay un peso de la justicia internacional. ¿Qué pasa además? Con las fechas tenemos un engaño, porque algunos dicen, bueno, no puede ser que lo de Israel salió más rápido que lo de Venezuela. Esto primero no es una carrera de velocidad, es que la situación de Israel-Palestina está en la Corte desde el 2014. O sea, no se abrió por esto que ocurrió desde el 8 de octubre y demás. Es que desde 2014 está corriendo ese proceso de investigación. Y el tema Ucrania y Rusia también se trabaja al menos desde el 2014 por la anexión de Crimea y todo lo que había pasado antes. Entonces ya es un conflicto que tiene largo tiempo. Más bien, tenemos a ucranianos y otras personas diciendo es que se tardó mucho a la corte, ¿saben? Y Venezuela es muy rápida porque se abre en el 2021 y ya en el 25 se está hablando de cuando vienen las órdenes de captura. Entonces, cuidado con eso porque, insisto, son argumentos que podemos usar muy a favor. O sea, que la Corte no le tenga miedo a presidentes al mando, que la Corte no tenga miedo a ser incómoda, porque evidentemente lo de Israel ha sido incomodísimo para el mundo. Incluso la Corte ha sido sancionada por eso. No sé si saben, pero Karim Khan está sancionado ahora en Estados Unidos. En represalia por lo de Netanyahu, pero bueno, la justicia es así, la justicia tiene que ser justa y eso es lo que esperamos que ocurra con Venezuela también. Mira, Luis Carlos, hay muchas personas preguntando que qué pasa si Venezuela sale de la corte. Sí, ese escenario fue el que pasó con Filipinas, que es la otra cosa que tenemos al aire. Filipinas y Venezuela empezaron exactamente el mismo día, el 8 de febrero del 2018. Ese fue el día que empezó el examen preliminar de los dos países. Y lo que pasó con Filipinas es que ellos renunciaron a la corte, se fueron. Dijeron, nos vamos aquí, chao. Eso fue en el 2021. Entonces ya por nuestro lado hacíamos seguimiento de la situación de Filipinas, pero sabiendo que podía ser una causa muerta. ¿Qué pasa? La corte tiene un mandato y es que la corte investiga crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y todas estas cosas de su articulado que han ocurrido desde el año 2002, desde que empezó la corte. Y que además los crímenes que ocurran en los países miembros mientras sean miembros. Entonces, ¿qué pasó con Filipinas? Que Filipinas se retiró y se fue, pero la corte dijo, bueno, yo sigo investigando los crímenes del año 2014, 15, 16, 18, 20, aunque este se haya ido en el 21. Y por eso la investigación contra Duterte siguió adelante. Ahora, ¿qué pasó en Filipinas que todavía no ha pasado en Venezuela? En Filipinas hubo un cambio en el poder. Duterte salió, entró Marcos Jr. Marcos Jr. es presidente desde el 2022 y Marcos Jr. llega al poder con una alianza con la hija de Duterte. La hija de Duterte es la vicepresidenta de Filipinas. Entonces, claro, cuando tú seguías la situación de Filipinas, tú decías, esa vaina es eterna, eso no va a llegar a ninguna parte porque Filipinas no va a cooperar, no va a cumplir. Bueno, ¿qué pasó? Se peleó Marcos Jr. con Duterte, se rompió esa alianza, Duterte viajó para Hong Kong con su hija y cuando venía de vuelta se lo entregaron a la corte. Aún con Filipinas fuera de la CPI. Formalmente Filipinas está fuera de la Corte Penal y el siguiente gobierno entregó al presidente anterior. Entonces, este escenario para nosotros es muy positivo, es muy bueno, porque te demuestra que incluso sin ser parte de la Corte, los estados o los poderes pueden cooperar con ella y seguir adelante. Claro, toda esa operación fue en secreto. De hecho, yo tengo el documento de la fiscalía, cuando la fiscalía le pidió a la sala preliminar la orden de captura, como lo decía Estefanía ahorita. Esa petición fue secreta, estaba
confidencial y la liberaron después de que Duterte estaba preso. Fue muy interesante esa jugada. O sea, solo lo sabía la Corte, Interpol y Marco Junior, el poder de Filipinas, más nadie. Excelente. Barba, estás hablando, pero estás en silencio. No me la sabía, o sea, lo dije entre mí, yo dije, wow, no me la sabía. No la había visto. Carlos, aquí la gente te está escribiendo que eres un crack, que qué bueno, que muchos de estos datos no lo sabían. Yo creo que es importante, ¿no? Que la gente entienda cómo funciona el tema de la Corte, que la gente entienda qué esperar, que la gente vea por qué esto ha estado avanzando a mayor velocidad de lo que han avanzado otros casos, porque todo esto es lo que nos da indicios a pensar, como tú estás diciendo, Luis Carlos, que hay una posibilidad real de que este año salga la orden o las órdenes de captura contra los posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Que yo creo que eso es un tema clave. Yo quisiera preguntarte, Luis Carlos, y no sé si alguien acá, Barba, Leonela, Estefanía o Anderson, tienen otras preguntas, también preguntas del chat. Yo quisiera preguntarte primero el periodo de tiempo en el que se cometieron estos crímenes de lesa humanidad que la Corte está investigando. Seguramente el chavismo está cometiendo estos crímenes de hace 26 años que llegaron al poder, pero ¿cuál es el periodo de tiempo que la Corte está investigando? Si aplican crímenes públicos y notorios, como por ejemplo lo de Óscar Pérez, si ese es el tipo de crímenes que la Corte investiga, o es otro tipo de crímenes en el caso de Venezuela. ¿Cómo hacen ellos para determinar, por ejemplo, a qué se van a agarrar? ¿No? Porque yo me imagino que siendo las dictaduras tan poderosas, que trabajan juntas, que se articulan, que se apoyan unas a otras, ellos buscarán esa famosa bala de plata, ¿no? Ese caso que no se cae, o sea, ese caso que tiene todas las de ganar para meter preso a los tipos. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo funciona eso con Venezuela? Mira, antes de entrar allí, hay una pregunta que hace una persona diciendo: ¿cómo sé yo que Venezuela le adeuda a la Corte Penal Internacional? Te leo el informe de la propia Corte, es público. La Corte Penal tiene 123 estados partes. La deuda total que tienen todos los estados son 27 millones de euros. De esos 27 millones de euros, 14.1 millones de euros son de Venezuela. Venezuela no paga desde noviembre del año 2018. No paga. Y lo mismo pasa con la ONU. Venezuela no paga en la ONU y por eso hay espacio donde no tiene voto. Puede hablar, pero no tiene voto porque son unos maulas. Ahora les pregunto, ¿Venezuela tiene o no tiene 14 millones de dólares? ¿Tú sabes? Eso es lo que cuesta un fin de semana de cualquier enchufado. Si me preguntas a mí, se lo roban. Claro. 14 millones cuesta un fin de semana de un enchufado normal. Pero bueno. No, Luis Carlos, mira. Este gobierno de Maduro, ellos no son delincuentes. Todos los que ven mascarados, Se escucha con eco. lo agarran. Sí, miren, les explico el tema del periodo. Este punto es importante. Mira, Luis Carlos, que no le depositaron a la Corte porque no se sacó el carnet de la patria. Sí. Le pagan en petro, dice. No tienes carnet. Sí, no, ojo, y esa plata hace falta. Esa plata hace falta porque con eso pagan investigadores, traductores, o sea, y eso, la justicia cuesta plata. La justicia cuesta. De hecho, algo que están diciendo algunos venezolanos que a mí me encanta es que cuando haya cambio de gobierno en Venezuela, Venezuela va a cooperar con todos esos sistemas, pero va a cooperar además siendo fastidioso, o sea, dando plata y exigiendo acciones. Bueno, lo que no hicieron por nosotros. Nos vamos a meter en todos los líos del mundo porque la diplomacia venezolana va a ser una diplomacia, bueno, que tienda a la libertad, a la democratización, a la liberación de todos los demás, ¿no? 1, 2, 3 por todo. Entonces, miren, el tema del alcance de la Corte es clave porque uno ahí tiene que entender que es mejor quedarte con poquito que funcione y luego amplías que pedirlo todo. ¿Ok? Lo explico mejor. Cuando la Corte empieza la investigación, el examen preliminar sobre Venezuela, lo que dijo la fiscal en su momento, que era Fatou Bensouda, no era Karim Khan, Fatou dice: miren, vamos a abrir el proceso de Venezuela por los sucesos del 2017. ¿Okay? Entonces, en el 2017, recordarán, tuvimos 4 meses de protestas, 125 asesinatos, miles de detenidos, desaparecidos y torturados. Entonces, cuando Fatou Bensouda dice en el año 2018, vamos a investigar del 17 para acá, hubo gente que se molestó, que tiró golpes, que hizo de todo, porque no puede ser que olvidaran a 2014, no puede ser que olvidaran 2010, 11, todo. ¿Okay? Pero bueno, dijimos, es lo que es, arrancamos con 2017.
¿Qué pasó con el examen preliminar? Que cuando llegó el año 2021 se dieron cuenta que, por supuesto, todo lo que investigaran de 2017 tenía un correlato en el 14. Todo. O sea, si en el 2017 tú decías a la gente se la llevan para la tumba o para el helicoide, tú dices, ya va, pero es que en el 2014 también a la gente se la llevaban a esos lugares extraños. Si tú decías en el 17, no, es que hay una acción conjunta entre Sevilla y Jefín, tú decías, bueno, en el 2014 fue que arrancó. Eso fue gracias a que tú entras con un poquito y amplías el alcance. Entonces, formalmente, la Corte está investigando sucesos del 2014 en adelante, pero el énfasis mayor lo están haciendo en el 17, que fue por donde empezaron, ¿vale? Y muchas cosas del 14 quedan como contextuales. Y hay otro elemento importante, lo dije hace rato, y eso le afecta a muchas víctimas. No están investigando asesinatos. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero a mi hijo lo mataron en el 2014. Y ojo, no estoy diciendo la gente en Venezuela, es que yo he estado en La Haya con padres de víctimas del 2014 que se lo han dicho directamente a la Fiscalía de la Corte. Y claro, lo que dice la Corte es, y lo voy a explicar porque es un pelo más complejo, es que con algunos casos de asesinato es muy difícil determinar que la orden salió de arriba, que salió directamente de Miraflores, que salió directamente de un ministerio. O sea, es muy difícil. Entonces, lo que están diciendo es, bueno, el caso de sus hijos cabe dentro de persecución y por el crimen de persecución sí entra perfectamente. Porque se demuestra no solamente que lo mataron, sino que no hubo investigación, que no hubo justicia, que los padres son revictimizados, que son perseguidos, que se han tenido que mudar del país. Entonces, son unos crímenes tan complejos que quizás la Corte no va a determinar quién mató a tu hijo, pero sí puede usar tu caso para demostrar que hay persecución en Venezuela. ¿Y sabes qué es hermoso? Cuando las víctimas se dan cuenta, cuando nos damos cuenta, yo también soy víctima, que esto es una pirámide. Quizás tu caso no es el que va a llegar arriba, quizás tú no eres el que se va a sentar en el banquillo, pero como van a acusar a los mismos tipos, tú dices, bueno, que sea por el mejor caso, que sea por la bala de plata, que sea por el caso que no se caiga, por el caso que no tenga fallo, porque al final los responsables son los mismos en casi todos los casos. Mira, Luis Carlos. Este comentario que lo quiero leer. Pérez desde un helicóptero lanzó desde un edificio y había un kinder. Jesse Chacón agarró los aviones de Venezuela con bombas de Venezuela y la lanzó en Caracas y desvivió casi 300 personas. No hablo más. Oscar Pérez tiró una lagrimógena. Mira, Luis Carlos, escúchame algo. Una pregunta que salió acá que la recopilé del chat. La Corte Penal, ¿sirve para cuando salgamos del chavismo o también sirve para ayudarnos a salir del chavismo? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque la Corte te va a decir que ellos no juegan política. Ellos no están ahí para resolver el problema político de quién está en el mando ni nada. Pero al mismo tiempo, como no pueden esperar a que haya un cambio político para hacer la orden de captura, aquí puede haber varios escenarios, no dos, puede haber varios. Puede haber un escenario en el que hay una orden de captura y como la justicia penal tiene una cosa hermosa y es que son responsabilidades individuales. Ellos no pueden abrir un juicio contra toda la cúpula del poder, sino contra personas específicas. Entonces probablemente empieza a haber quiebres. Te pongo un escenario muy al aire. Imagínate que la Corte dice, yo quiero, dame la orden de captura de este viceministro. ¿Tú crees que todo el chavismo se va a cerrar en fila por un viceministro? Capaz que te lo entrega. Capaz que dice, bueno, vaya contra él. La otra opción es, bueno, que vayan contra la figura más alta de todas. Entonces, claro, la región dice, yo con este tipo no me tomo la foto. Entonces el mundo se les pone más chiquito. O su propia coalición de poder dice, bueno, entregamos a este y nosotros nos salvamos. O sea, ese escenario está allí, está en la mesa, pero no es problema de la Corte. La justicia es justa, o sea, la justicia tiene que ser objetiva en esto y no es que va a jugar a meterse en el escenario. Por eso es que ellos no hablaron en el marco de las elecciones, les costaba mucho hablar, mucho, porque era un escenario tan movido y sin embargo lo hicieron. Sin embargo dijeron, epa, de hecho está la nota, ellos dijeron, epa, estamos investigando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, Ellos no estaban para evitarlo, pero el horror que vivimos después del 28 de julio
tiene una característica, y es que esos crímenes se cometieron ya con la Fiscalía activa investigando Venezuela. Entonces, para un momento aquí conmigo. No es lo mismo que yo sea un investigador en el año 2024 tratando de revisar papeles del 2017, tratando de ver videos, escuchar víctimas, buscar testigos, que ser un fiscal de tránsito en el 24 cuando hay un choque y yo lo estoy viendo. Quiero que vean eso. O sea, lo que hizo el propio chavismo después del 28 de julio fue acelerar el proceso en su contra, porque ellos mismos admitieron que metían gente presa por identidad política, que esa gente presa quedaba desaparecida. El propio Maduro dijo: yo quiero 1.500 presos más, como poniéndole una cuota a los policías para que salieran a la calle a agarrar a quien sea. O sea, todos los patrones que las víctimas denunciaron en Venezuela, el chavismo los asumió en público, lo dijo en público. Entonces, eso por supuesto que acelera, y es lo que hizo que el fiscal se molestara tanto en diciembre y que se habla del 2025 como un año, bueno, donde posiblemente pasen cosas. Una pregunta, Luis Carlos. Hablando un poco más de la individualización, ¿crees que ya... Es que me escucho el feedback y me desconcentro. Listo. ¿Crees que ya vamos a pasar a un periodo de individualización? Explicando a la gente, por supuesto, que entiendan que estamos en una fase de investigación y qué es ese periodo de individualización, porque sé que mucha gente no lo entiende. ¿A qué te refieres específicamente con eso? Y si tú crees que se ven aires de que ya nos estamos acercando. Hay dos cosas que decir. Uno, la responsabilidad penal es individual. Entonces, la corte no es que puede abrir 10 órdenes de captura. No se sabe si son 1, 2, 3, 4, pero no son 10. Entonces, ellos tienen que ver cuáles son las más factibles y sobre todo que no se les caiga el caso. Les quiero contar esto. Yo estaba en La Haya en diciembre del 2023 cuando liberaron a alguien de la cárcel. Por el caso de República Centroafricana había 4 presos y hay uno que el fiscal Khan dijo: mira, yo no tengo tantas pruebas contra este tipo, o sea, a esto lo encarceló la fiscal anterior, yo no tengo tantas pruebas, si se me va a caer todo el caso por un tipo, prefiero liberarlo a él y juzgar a los otros 3. Y ojo, yo estaba ahí y la gente lloraba. Afuera había gente llorando y diciendo: no puede ser que lo liberen, qué horrible. Pero como no estaba completamente sustentado, era mejor que pasara y afincarse con los otros porque tienes todas las pruebas. Entonces, ese periodo puede venir en Venezuela, no sabemos cuándo, porque además entre que hacen la orden de captura y que se cumpla, puede pasar tiempo, no lo sabemos. O sea, hay personas que tienen órdenes de captura de la corte que siguen por ahí dando vueltas. Uno es Putin, pero hay otros casos más. Pero ese punto es clave. Ahora, sobre qué pasa en Venezuela también es importante, porque alguien está preguntando qué pasa con el resto. Bueno, la idea es que Venezuela tenga una transición a la democracia, que haya un aparato de justicia y que entonces entremos a un proceso que se llama justicia transicional, que es, por supuesto, reconocer los crímenes masivos y tratar de hacer la mayor cantidad de juicios o de casos contra personas que fueron parte del aparato represivo. No los puedes llevar a la justicia ordinaria porque no hay como el alcance para eso, sino que haces procesos transicionales. Para eso no hay una receta, hay múltiples. El caso colombiano es interesante, pero no se parece al de Venezuela. Ellos tienen su propia corte su propio trabajo para la construcción de paz, pero bueno, Perú tuvo el suyo, Guatemala tuvo el suyo, y Venezuela tiene que ver cómo lo inventa. Pero no crean que si alguien no es enjuiciado por la corte, ya queda libre. Más bien se le hace el mundo más chiquito, porque la corte es la cuña que hace que el resto de los aparatos de justicia funcionen en contra de los perpetradores venezolanos. Entonces, digo, con eso creo que te completo, porque lo que aprendamos de la gente que va a ser enjuiciada en la corte es lo que nos va a servir luego de base para enjuiciar a todos los demás. Yo creo que con todo este tema de sanciones, lo explicaba muy bien Leonela, y para conectar un poco con lo que decía Luis Carlos, y es, a ver, ¿qué sucede cuando le levantan las sanciones al chavismo? O sea, cuando le levantan las sanciones al chavismo, si esta tesis que presentan los normalizadores de que sin sanciones ese dinero de la renta petrolera del chavismo lo va a invertir en los hospitales, en las escuelas y aumentando los salarios y va a mejorar la vida de la gente, si esa tesis fuese cierta, la gente no migraría. Y lo que sucede, y que bien lo explica Leonela, es que cuando no hay sanciones, el chavismo no agarra esa plata para subir el sueldo, para mejorar las escuelas, sino que agarra esa plata para reprimir más y mejor.
Entonces, como reprime más y mejor, el chavismo está más estable en el poder, no tiene amenazas políticas y la gente aprovecha como ese periodo de relajación, de que hay más acceso a divisas y en lugar de quedarse a luchar, porque dice, mira, estos tipos están más estables en el poder, tienen cada vez más presos políticos, reprimen con mayor facilidad, los vemos firmes y ahí es que se van. Porque una de las cosas del estudio de Hausman, una de las cosas que él se preguntaba es, no es lo mismo una persona que vive en San Antonio del Táchira, que migre caminando hacia Colombia, que es relativamente barato de migrar. El tema es por qué un venezolano va a tirarse toda la ruta de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, que es una migración cara. Y la realidad es esa. La realidad es que cuando no hay sanciones, la gente aprovecha ese acceso a divisas o ese acceso a algunos mayores recursos para invertir en toda esta ruta migratoria hacia los Estados Unidos porque percibe que hay desesperanza política en Venezuela. Y la razón que explica que hay desesperanza política en Venezuela es que el chavismo agarra ese dinero y una parte se la roba y la otra la invierte en represión. Anderson, Entonces, disculpa. Dime. Tú como analista político, porque tú sabes que yo siempre, bueno, ahorita que estoy haciendo estoy profundizando más en dos cosas. Resulta y acontece que que el régimen puede parar la inflación, pero no puede hacerlo, porque tendría que dejar de robar. Posible. Entonces, si deja de robar, pierde el poder en Venezuela. Y entonces, ¿qué prefiere hacer? Seguir robando y perpetuar y a invertir lo que tú estás diciendo. Eso lo estoy haciendo yo ahorita de esta última semana. Ellos utilizan el dinero para represión porque no pueden tener un país próspero. Es más, está demostrado que el socialismo no camina, la prosperidad no camina con socialismo. Nunca. Pero sí tenemos que llegar a un punto, todos queridos, que es poder mercadear que Venezuela en democracia es más rentable para todo el mundo. O sea, y es donde podemos conseguir como un acuerdo de intereses entre lo que le interesa a Estados Unidos o le interesa a América Latina o le interesa a propio Petrocaribe, a CARICOM, a la Unión Europea. O sea, una Venezuela libre y democrática es más rentable para todo el mundo, menos para los corruptos. Y poder hacer esa ruptura. O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que la corrupción es sexy y eso es un problema. O sea, los corruptos al final seducen, la gente suele tener un precio, los compran, enchufan empresarios. O sea, el tomarte la foto con un corrupto para algunas personas no es un problema y lo van a hacer, lo van a ir haciendo. Por eso tenemos Carlos, mira firmas encuestadoras o firmas de consultoras de políticos, lo que sea, trabajando para enchufado. O sea, es sexy. Y por eso es que para mí la ruta de la justicia es fundamental, porque si ya tú dices, no, él no es un corrupto, él es un torturador. No, él no es un corrupto, es un bicho que tiene un juicio abierto en la Haya. Ahí no se toman la foto. Fíjate este detalle, Luis Carlos. Yo cuando hubo la entrevista con María Corina de los muchachos del Congreso, quizás porque uno conoce lo que ella viene proponiendo a nivel de Tierra de Gracia, ¿no? Del plan que fue, por supuesto, todo lo que ella elaboró. Pero mucha gente no lo conoce. Entonces, una de mis preguntas fue elaborada en base a, explícale a las personas cuáles son esas garantías jurídicas que vienen a darse cuando ya nosotros seamos, pues, totalmente dueños de la autoridad, ¿me entiendes? Y eso es algo que quizás es un mensaje que no se replica tanto, pero es importante que desde el emprendedor más básico hasta la gente que quiera volver, hasta grandes empresarios y llegando al punto de otros gobiernos, conozcan que a nivel jurídico va a haber un respaldo, que se le quiere dar protección no solamente a la propiedad privada, digamos, de manera material, sino a la propiedad privada también a nivel personal, que todos los intereses van a estar cubiertos. Y dando garantías, por supuesto, para que todo este escenario se dé. Entonces, ese mensaje quizás haga falta darle más potencia y replicarlo un poquito más para que de verdad todos los que están afuera y tengan intereses en quizás contribuir en algún momento con el crecimiento de Venezuela, pues se sumen de verdad y se aboquen a eso. No, mira, y hay que estar atento también a otro tema, Leonela. La gira de Marco Rubio, específicamente a Guyana y por el Caribe, ese es el grito a lo que está haciendo ahorita Diosdado postulando una candidata a la gobernación del Esequibo. Y ya Marco Rubio se lo dijo, pero más allá de esto, Estados Unidos está reafirmando
su interés en Guyana, está produciendo más petróleo. Este año va a aumentar mucho más su capacidad de producción diaria y cada vez los países del CARICOM le van a terminar sacando el cuerpo a Nicolás Maduro. O sea, prefiero quedarme tranquilo con Guyana, que está buscando agarrar petróleo barato por meterme en problemas con Estados Unidos. El cerco que va a tener ahorita Nicolás Maduro Moro va a estar brutal. Y yo quiero ver esto. Pero me voy a ir con las palabras de Granda. No. Granda. Esperen, Ah. esperen, es que Ah. el internet no me ayuda. Yo me Mira, quedo Granda, más- pero ahorita te desconectaste, pero lo bueno es que no quedaste congelada como quedamos todos así con una mueca, una cosa, sino que quedaste así. Para la cédula. Las redes me favorecen en ese sentido. Aprovecha, Este, pregúntale aquí a Luis Carlos que está respondiendo todo sin censura. todo. Así es. Esta grosería hablando de la corte, imagínate. No, yo con estos temas de la Corte Penal Internacional, yo sí ando perdida, pero necesito leer quizá más el tema. Estaba en un live hablando hace ratico del tema de lo que va a pasar ahora en cuanto a las reservas de gas, porque me parece que se viene este problema de escasez brutal. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo se hace para manejar un porcentaje, para decirle a la gente, mira, o sea, esto es lo que queda de gas para surtirlos a ustedes unos cuantos meses, ahórrenlo, no hagan esto, no hagan lo otro, porque si de por sí ahora en Venezuela no se puede ir a una estación de servicio normal, común, como se hace en cualquier país, para comprar, para surtir, o que las empresas, como se hacía antes en Venezuela, uno llamaba y llegaba a la empresa a tu casa y te llenaba ahí la cuestión. Ahora ya no se hace. Todo se maneja por estos consejos comunales que se paga previo a eso, pero ahora viene peor. Ahora con todo este desastre del tema de la electricidad y todo lo demás, y se suma el gas, yo creo que ahora va a ser peor. O sea, la escasez viene, pero terrible. Ese era uno de los temas que estaba tocando, que por ahora me preocupa, pero 100%. Bueno, yo te puedo decir, Granda, el gas es un problema en Venezuela. De lo más grave que yo puedo ver, bueno, aparte del sistema eléctrico, aparte del dólar, aparte del salario, de todo un problema en Venezuela, Granda. Sí, pero es que ahora va a ser peor. ¿Sabes qué es lo que está pasando, Granda? Que el venezolano, y esto hay que decirlo, también lo voy a decir con toda responsabilidad, el venezolano se adaptó y logró superar todas estas adversidades. Y hay mucho de todo, de estas personas revolucionarias, que lo único que el discurso barato que venden es, pero vente a Venezuela, hazte la vista gorda, no veas que Maduro se robó las elecciones, no voltees a ver que se roban los reales. Vente, echale bola. Ven, si eres maestra, venga a dar clases y después en la tarde sales con un termito de café y una torta Pero es a que revender. el venezolano no tiene más chance que ese. Es que no se puede protestar, no se pueden manifestar. ¿A quién o en qué organismo van a denunciar alguna situación irregular? No puede, o sea, nos piden que, Bueno, me voy a poner la mano en la cara y a seguir adelante, porque nos lastimosamente... piden, o sea, nosotros que los que estamos afuera nos dicen, vente para Venezuela. ¿A qué? A morirme callado. A que tú no puedes protestar porque el salario no va a aumentar. Porque se roban todo, hasta el fondo de pensión, el 9%, por cierto, que lo vengo hablando desde ayer, 9% que le quitan las empresas y se lo están robando también. Pues no le han dado ni medio a los pensionados. El fondo de pensiones, Granda, el 9% que le iban a quitar a las empresas para darle a los viejitos, se lo robaron, no le han dado nada. Todo se lo roban. Pero entonces, vete para Venezuela a echarle bola, no vayas para allá, déjalo que roben. ¿Y es que acaso ellos son dueños de Venezuela? Yo en parte entiendo a muchísima gente. Mira, si hubiera un programa de estos y hablar de un tema en específico, lo que está pasando en Venezuela es imposible. Porque esto es una reunión de problemas y que cada día que pasa, unos se agravan más y otros se suman. Sí. Tengo entendido que están Sí, hablando sí. de la Corte Penal Internacional, pero esto es de todo. Había un venezolano, una persona que está en Venezuela, que subió a mi live para decirme que hubo un niño de 12 años en el estado Mérida, en el Vigía, que decidió terrible, pero ¿por qué? Pero claro, la desesperación, nuestros chamos no pueden ni siquiera tener una infancia y una adolescencia tranquila,
como cualquier joven que asista a una escuela, cualquier chamo que asista a una escuela, que lleve un buen uniforme, que se le puedan comprar sus útiles escolares. El niño, tengo entendido que quería entrar en una escuela de fútbol. La situación económica en Venezuela, los padres, imagínate, sin sueldo, o algunos viviendo con una pensión miserable. Entonces, ¿cómo le garantizamos a nuestros chamos una educación? 12 años, antes, bueno, en otras épocas se veía de 15 para arriba. Ahora fíjate la edad en la que deciden partir de este mundo, porque les parece que no están viviendo ni siquiera una infancia normal. Es desesperante, te lo digo. Está silenciado, está silenciado. No le digas, La no te situación, preocupes. mira, esta situación ha sido tan compleja que por el gran sacrificio que han hecho padres y madres dentro de Venezuela, por lo menos un padre y una madre que trabajan en un hogar, tratan de llevar lo suficiente para su casa. Ahora imagínate una madre soltera con 4 niños. ¿En qué momento puede orientar a sus hijos? ¿En qué momento los ayuda con lo que les manden en clase? ¿En qué momento ve, vigila y está pendiente de lo que están haciendo sus hijos? Si tienes que salir a trabajar a las 5:30 de la mañana para llegar a su casa a las 6:40, 7 de la noche. Esto es algo que se está comiendo a la vida, a la familia venezolana. Y es la realidad. El venezolano está echándole bola por no morirse de hambre. Pero en esa lucha se está descuidando la juventud. Nuestros niños pasan de la niñez a la adultez. Nunca terminan de pasar por la adolescencia. Ya no pasan por la adolescencia. Es una realidad en Venezuela. Muchachas casándose a los 15 años. Chamos que ya son papás con 14. Y así viceversa. ¿Por qué? Porque no hay un control familiar. En Venezuela no hay una institución que tampoco presione un poquito más a que tienes que estar pendiente de tu chamo, de tu muchacha. Y eso está pasando en Venezuela, pero entonces te dicen, vente a Venezuela que todo está bien, porque aquí está Yailin moviendo el pum pum pum. El tema de la corte hay que seguirlo, porque además es probable que sigan hablando, que sigan manifestándose, y porque necesitamos vamos a decir, que sea un consenso, que se construya un consenso, que no sea como esta pelea que tenemos en redes ahorita, de la justicia no sirve para nada. Mira, no, o sea, nos va a servir porque es un estímulo para que la gente diga, es verdad lo que están contando las víctimas venezolanas, la crisis tiene un origen importante y es el Estado. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que la Corte nos puede unificar, nos puede ayudar a echar el cuento de lo que pasó en Venezuela, y por eso este va a ser un año importantísimo. Y bueno, yo quedo completamente a la orden en mis redes, porque además siempre siguen pasando cosas y uno tiene que aprender de todo, porque hasta lo de Duterte en Filipinas nos está enseñando cómo son esas cosas. Mira, Luis Carlos, y quedamos pendientes también para que hablemos un poco de cátedra pop, no solo de ser político nacional venezolano, sino, no de verdad, sino también de iniciativas culturales, que yo creo que a mucha gente les pueden gustar también. Sí, es lo que hago. Nelson Méndez, la Isabelica. Cuídense mucho. Ederson. Chao, Luis. Gracias. Dale, muchacho. Gracias, Jesús. Bueno, cuídense todos, pues. O no Mira, sé. recordarle a la gente, vayan a la página oficial de Instagram de la Corte Penal Internacional, SOS, la bandera de Venezuela, y pide justicia rápida, o escriban, queremos la justicia más acelerada, lo que usted quiera, pero SOS y la bandera de Venezuela. Miren, le cantamos, Leonela está cumpliendo años, vamos a cantarle cumpleaños. Vamos a cantarle cumpleaños, vale. Claro, vale, claro que sí. La versión corta, la versión larga. No, a mí no me gusta que me canten cumpleaños, así que La venezolana. A mí no me van a empezar con eso de que no he hecho tan feliz. Una tontica, su cumpleaños feliz. No, yo sé cómo voy a joder a Leonela, ya bacán. Cálmense, que yo sé que yo Esperen no al Bárbaro. falta que no voy a joder. ¿Qué pasa? Vamos a hacer Vale? las cosas bien, ya vas a ver. Barba está como agresivo. Yo no sé qué le pasa que en si hablo TikTok, yo, pero me así salen hablo. las cuentas y me dicen que no las sigo a ninguna y yo las sigo a todas y me sale ahora el más. Pero tiene que bailar la cumpleañera. Feliz cumpleaños, Leonela. Feliz cumpleaños, mi amor, Dios te bendiga. Que la pasen Gracias, bien. Un abrazo a gracias todos por los que se pasarla conectaron en este conmigo. live. Para los que no lo pudieron ver, vamos a subirlo a YouTube para que lo tengan también. Y ahí puedan ver todo lo que conversamos con Luis Carlos Díaz sobre la Corte Penal Internacional. Y bueno, aquí estuvo
Anderson, Barba, Leonela, Granda, y antes estuvo Estefanía también un rato con nosotros. Pero ¿Qué vamos se a sabe? La prepararnos siempre conclusión semanal. es que el caso de Venezuela es el único caso activo de toda la región en la Corte Penal Internacional y que todo parece indicar que este año podría salir la o las órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Así que, Excelente. bueno, quedamos atentos con esto. Y Está bien. amén, pronto celebremos Vamos a cumpleaños todos juntos. ponerle Sí. más empeño a este tipo de programas para mantener a los venezolanos informados de lo que está pasando en estos temas, porque casi pocos están hablando de esto, ¿verdad? Y es bueno siempre tener... Hay que ir a, ¿cómo se dice? Refrescar todos los frentes, hermano. Refrescar todos los frentes. Así es. Esto es una batalla, esto es una batalla. Eso va a ser un live comunicacional. semanal. Yo sé que él va a hacer un live semanal. Lo voy a intentar, se los prometo. No, no, es que no lo vas a intentar, porque yo sé que la asamblea te va a dar por... O sea, me tienen ahí marcado presión. En Te la- lleva marcado. Poder femenino, papá. Como debe ser, como debe ser. Bueno, cuídense mucho. Excelente trabajo, Saludos. Jesús. No, vale, gracias a ustedes. Chao. Chao.